El Colegio de la Frontera Norte presenta Sonorizando la Frontera. I think if you're born over there, your life is going to be different. You're going to work in the office, go to a nice high school, go to a nice college, you know. But I don't think we're stealing their money or their jobs, you know. Bienvenidos a Sonorizando la Frontera, un programa que se realiza desde el Departamento de Difusión del Colegio de la Frontera Norte. Yo soy Carlos Martínez y hoy me acompaña Guillermo Alberto Aguilar Solís, estudiante del doctorado en Estudios de Migración. Guillermo, ¿cómo estás? Hola Carlos, muy bien. Gracias por la invitación. Qué bueno que nos das este tipo de espacios para hablar sobre nuestros proyectos y ver si a la gente le interesa más un poco de estos estudios de migración. Sí, no, muy importante, digo, y un gusto pues, tenerte hoy en este programa. Digo, y para quienes nos escuchan, digo, la investigación de Guillermo se titula Selectividad en la migración centroamericana en tránsito por México. Pero, pues antes de entrar a hablar de tu tema de investigación del doctorado, Guillermo, digo, para quienes nos escuchan y que pudieran conocer pues un poco más de ti, no sé si nos podrías como compartir pues, de tus estudios de universidad, de maestría, en qué has trabajado, y ahora sí que lo que tú nos quieras compartir para que pues, te conozca un poco la audiencia. Sí, claro. Mi nombre es Guillermo Alberto Aguilar Solís. Soy originario de Saltillo, Coahuila. Ahí realicé mi licenciatura en administración. Posteriormente me moví a Tijuana, Baja California, donde realicé mi maestría en ciencias económicas. Y ahí fue donde empezó mi acercamiento a los estudios en migración. Mi tesis de la maestría fue sobre jóvenes en Tijuana y sus expectativas educativas a raíz de los efectos de la migración. Y ahí es donde empieza mi acercamiento con los temas de migración que me parecen bastante pertinentes en la actualidad. Y bueno, ahí decidí aplicar al Colegio de la Frontera, el doctorado en estudios de migración. Y bueno, ahorita, como comentas, mi tema es selectividad la migración centroamericana en tránsito por México. Digo, y precisamente sobre este tema, Guillermo, digo, creo que digo, para los que estamos pues, allá en el COLEF y que los estudios de migración que han realizado pues, a lo largo de los años, pues, hay muchos pues temas de estudio y variantes, pero algo que me llama mucho la atención de tu investigación y que no había leído, o al menos no que recuerdo ahorita en el tiempo que he estado ahí, es precisamente esta palabra selectividad y pues en este propio en el caso de la migración. Digo, ¿a qué te refieres o qué tipo de concepto es o cuál es su definición? Digo, porque me parece como muy interesante, pero para no hacerme ideas erróneas de lo que es la selectividad. Sí, claro, es un concepto muy interesante. La verdad, yo tampoco, cuando empecé a estudiar sobre migración, pues no lo conocía, pero les platico un poco. Eh, la selectividad de la migración, o también conocida como la autoselección, viene desde una perspectiva económica, en el que se empieza a conceptualizar de que las personas que deciden emigrar son de algún tipo, son un grupo no aleatorio, sino es un grupo con ciertas características. Desde la perspectiva económica dice que los pobres no son los que, como comúnmente se cree, son los que deciden migrar, sino sectores más privilegiados o de mayor ingreso. Y sobre todo en las migraciones internacionales. Pues sabemos que estas migraciones de país a país requieren mucho más recursos, tanto económicos como no pecuniarios. Estos son los costos de migración, que son económicos, y otros también podemos agregarles costos psicológicos. Entonces, a raíz de esto, se da una autoselección desde el país de origen, por así decirlo, desde el país de origen, de quién es el grupo que decide migrar a partir de estos costos, ¿no? Por así decirlo. Y bueno.
Este concepto surgió por interés sobre el efecto de los inmigrantes en el país de origen, sobre todo en cuestiones del mercado laboral. Y más precisamente, inició en Estados Unidos, porque ellos querían saber cuál era el efecto de la llegada de los migrantes a Estados Unidos y en el mercado laboral. Pues porque se cree comúnmente que los migrantes, pues por así decirlo, le quitan el trabajo a los originarios de ese país. Y bueno, entonces inicia todo este análisis de que si bien, ¿cuáles son, o sea, cuál es el perfil de estos inmigrantes que van llegando al país de destino y cuál es el efecto en el mercado laboral? Entonces de ahí se empiezan a hacer varios análisis sobre estos perfiles y se trazan eh, como ciertos parámetros para determinar si es una selectividad positiva, negativa y neutra. Bueno, estos son términos económicos que a lo mejor se escuchan mal, pero no tiene, o sea, no es como un prejuicio sobre los migrantes. No sé si voy bien, si se entiende. Sí, no, claro, digo, y me surge otra, digo, hace unos días estaba conversando con un estudiante también del doctor en migración, digo, que en temas más de salud, digo, y él comentaba algo sobre el concepto como del migrante sano, que decía que ahí está, pues, estigmatización en México, de que pues, el migrante que viene enfermo y viene a dejar enfermedades y etcétera, vaya, muchos estigmas alrededor, pero que mencionaba que no, que la investigación ha arrojado pues que son personas sanas. Ahorita escuchándote con lo de la selectividad, me hizo ruido porque pues particularmente desde hace 2 años que se volvió un poco más mediático la llegada de centroamericanos a México, pues se ha como mencionado esto de que es gente que viene a quitar recursos, que no aporta, no, etcétera. Digo, en la investigación en la que tú llevas ahorita, digo, me intriga como quién es entonces el migrante que está proveniente de Centroamérica que está llegando a México. No sé qué nos pudieras compartir al respecto de eso. Sí, es muy interesante precisamente lo que dices sobre los estigmas, sobre lo que se cree del efecto de de los migrantes. Y precisamente en estudios que se han hecho sobre autoselección y selectividad, de ahí se toman decisiones o se justifican las políticas migratorias que se toman. La mayoría de los estudios que se han hecho sobre selectividad han sido en Estados Unidos y con México, con inmigrantes mexicanos. Entonces hay un debate ahí sobre si si la inmigración mexicana hacia Estados Unidos está seleccionada negativamente o positivamente o intermedia. Y han habido muchas investigaciones que se contradicen. Una sobre, otros dicen que es positiva, intermedia, otros que son negativas, principalmente las primeras investigaciones que se hacían resultaban en selectividad negativa porque el análisis que se hacía era sobre el desempeño del salario de los inmigrantes en Estados Unidos. Entonces ellos decían que los mexicanos pues tienen un salario más bajo que, que los nativos, por lo que los migrantes que eh, llegaban de México, pues se seleccionaban negativamente porque no había no había una convergencia en el salario de los migrantes mexicanos con los nativos, o sea, que nunca tenían un desempeño tan bueno como los nativos desde esta perspectiva, claro, por lo que decían que pues, no eran migrantes de calidad, por así decirlo. Posteriormente hay investigaciones que dicen, ok, esto es por los diferenciales salariales que hay entre México y en Estados Unidos, donde en Estados Unidos la mano de obra está mejor pagada que la de México y en México la educación
tiene retorno sobre los ingresos más altos que en Estados Unidos, sobre todo la desigualdad salarial en México. Entonces, esto explica que desde esa perspectiva siempre va a haber una selectividad negativa. Para esto, eh, otros estudios se hacen sobre el desempeño en el país de origen de estos mexicanos. Y ahí entro con lo que dijiste ahorita de cómo se ve la migración y lo del migrante sano que se hablaron y qué es el migrante. Las personas que deciden migrar eh, no son, como dicen, las más pobres ni las enfermas, sino todo lo contrario. Los migrantes no deciden así aleatoriamente migrar. Ellos hacen un análisis costo-beneficio de todo. Sobre todo los migrantes centroamericanos, porque ahorita estaba hablando de la migración mexicana, pero los centroamericanos, su proceso migratorio es, bueno, su principal país de destino es Estados Unidos, pero tienen que transitar por México. Por lo que transitar por México es todo un reto, tanto psicológico como económico. Entonces, la decisión que ellos toman para irse a Estados Unidos, pues es ya previendo y creando estrategias para llegar al país de destino, que es lo que ellos quieren. Entonces, ellos siempre crean las mejores estrategias, las más eficientes que puedan ellos tomar para llegar a su destino. Entonces, mucha gente, y por eso te hablo de autoestima, cree que son personas que se salen de su casa así de un día para otro porque se les ocurrió irse a Estados Unidos y son, eh, por así decirlo, migrantes de mala calidad, que solo traen malas cosas y todo eso. Y no, ellos hacen todo un análisis para esa decisión y buscando mejorar tanto ellos como su familia. Y ahorita entrando quizás un poco más al tema de tu investigación, como, digo, me intriga un poco, porque como, eh, digo, te escucho y pienso como que el migrante centroamericano, o al menos hasta como lo que he leído, digo, de manera muy reciente es que lo hace, digamos, por los puertos de entrada, o que antes había como más una invisibilización, inclusive por las instituciones, o sea, que leía hace poco en un documento de Colefos que la migración centroamericana, pues en México lleva años, décadas, precisamente en tránsito, en llegar a Estados Unidos y que pues en años muy recientes se han escogido otras rutas precisamente por lo que comentas, para reducir los riesgos a violencia, a otros tipos de explotación. Pero intriga un poco de cuáles son los retos, o al menos como las cuestiones que tú ves al momento de realizar esta investigación. Porque si me imagino que son migrantes que por mucho tiempo estuvieron invisibles o que las propias instituciones quizás buscaron mantenerlos un poco al margen, digo, ¿cuáles son como los retos de precisamente como que abordar la selectividad en la migración centroamericana? Me suena como un poco difícil, pero no sé cómo lo estarás llevando tú, Guillermo. Sí, es complicado, puesto que, como dices, la migración centroamericana tiene ya varias décadas eh, y que ha cambiado durante ese tiempo, desde los 80 hasta la fecha. Ha cambiado todo ese proceso migratorio, todas esas estrategias que ellos tomaban y la composición de este flujo. Y si bien dices, fue un tema que salió a relucir a raíz de las caravanas, ahí fue donde la migración centroamericana se hizo más visible. Y es interesante porque fue como una estrategia también que ellos tomaron para llegar a su lugar de origen. Por eso digo que todos esos cambios son como contramedidas de lo que pasa, tanto por políticas migratorias como por la inseguridad que ellos viven al transitar por México. Entonces, ¿cómo lo estoy abordando? Bueno, estoy acotando el periodo a raíz del 2018, después de la crisis económica, a la fecha. Eh, ¿Por qué esa fecha? Bueno, también se visibilizó más todavía
porque después de esa fecha, la inmigración mexicana hacia Estados Unidos, una disminución bastante representativa, mientras que la centroamericana no. Entonces ahí también empieza otro proceso mediático de Estados Unidos para tratar de detener, ¿no? La migración centroamericana, porque son pandilleros, son gente que viene a hacer cosas malas, no van a aportar nada, van a ser una carga. Y, y empieza todo este cambio en las políticas migratorias más restrictivas y sobre todo la presión de Estados Unidos en México para eh, detener, ¿no? Este flujo desde la frontera sur de México. Entonces digo, voy a tomar digo, ese periodo y bueno, no sé si quieres que hable de cosas más técnicas, de la metodología que pretendo utilizar o algo así. Pues de hecho, si nos puedes como compartir un poco, también para igual personas que estén interesadas en realizar como estudios de migración, digo que vayan como conociendo un poco para irse adentrando en estos temas ya en cuestión de metodología. Ok, bueno, la selectividad se... Primero hay que como saber cómo vas a medir la selectividad. La mayoría de las investigaciones se hacen a partir del nivel educativo y del ingreso. Se compara el nivel educativo de los inmigrantes con los que no hicieron migrar o el ingreso. ¿Por qué? Porque hay una correlación positiva entre la educación y el ingreso, entonces por eso se utilizan estas dos variables. Entonces yo lo que estoy planteando es utilizar la encuesta sobre migraciones en la frontera sur, la EMIF Sur. Esta es una encuesta que precisamente lo que hace, lo que busca es eh, caracterizar este flujo de centroamericanos que transitaron por México por cuestiones laborales y que llegaron a Estados Unidos a partir de encuestas a los devueltos, tanto por autoridades mexicanas como por autoridades de Estados Unidos, en el que se les hacen preguntas sobre sus características socioeconómicas, sus cuestiones laborales, tanto en el país de origen como en el destino. Entonces, ¿cómo voy a abordar la selectividad? Y decir, precisamente por el tránsito en México. La migración centroamericana se complejiza en comparación con la mexicana, porque la mexicana para migrar a Estados Unidos pues solamente se acercaba a la frontera norte y trataba de pasar y todo eso. Pero la migración centroamericana tiene que atravesar, por así decirlo, dos filtros, tanto México como Estados Unidos. Entonces, yo voy a abordar la selectividad a partir de los que lograron llegar a Estados Unidos y establecerse y los que en el tránsito por México vieron su trayectoria truncada, comparar características educativas y ingresos para determinar el tipo de selectividad que es el que se puede decir que hay en ese flujo. No sé si quedó claro. Sí, de hecho, y estuvo muy como, interesante, pero digo, lástima que el tiempo se nos esté terminando, Guillermo. Digo, pero antes no quisiera despedirme sin preguntar, digo, entiendo que tu investigación pues todavía sigue construyéndose, todavía faltan algunos meses para que la presentes, pero digo, hasta ahorita, ¿qué has encontrado? ¿Cuál ha sido un hallazgo, un punto que ha llamado como que tu atención que quizás no esperabas, o que quizás esperabas, pero se presentó de una manera diferente? Sí, bueno, así algo, digo, es complicado hacer este tipo de análisis y algo que hay que tomar muy en cuenta es también el origen en el flujo centroamericano, porque hay circunstancias o efectos en el lugar de origen que van a tener repercusiones en el flujo, van a cambiar las características de los migrantes, por lo tanto, va a haber otro tipo de selectividad. También
cambios en las políticas migratorias, restrictivas, porque la mayoría sí son. Lo que hacen es encarecer estos costos migratorios, por lo tanto hay una selectividad más fuerte, una autoselección más fuerte de estos migrantes para poder llegar a su lugar de origen. Entonces, ha habido muchos efectos en la composición de esta migración, pero también estrategias que han optado estos migrantes para llegar a Estados Unidos. Y todo esto se hace una, pues como una combinación de efectos que cambian, ¿no? Toda esta selectividad, sobre todo más ahora que en los flujos hay mayor participación de mujeres, de niños y otras causas que en los lugares de origen, como te comento, como violencia, desempleo, todas esas cosas que hacen que cambien estos, este, esta composición del flujo. Entonces, sí, falta ahí eh, como que analizar bien los resultados y sacar conclusiones, pero en eso estamos. Listo, pues, Guillermo, por último, digo, para gente que quizás le interesan como los temas de migración o busca acercarse un poco más a estos temas, pero quizás desde una perspectiva no tan académica o quizás como solamente a modo de introducción. No sé si hay algún material que tú como puedes recomendar de quizás algún documental, película, un libro, como algo quizás como más ilustrativo. Bueno, películas, pues hay varias que hablan sobre la migración. Eh, sobre Centroamérica yo recomendaría la de La vida precoz y fugaz de Joaquín Arribas. Creo que así se llama la película. Es una migrante centroamericana que quiere salir de su lugar de origen y sus sueños llegar a México. Entonces está algo fuerte, pero está interesante. Mm, yo- Parece sobre un migrante mexicano, la de Guten Tag Ramón, un migrante mexicano que se va a Alemania. Y también al principio quería ir a... Bueno, no se los platico por si alguien la quiere ver. Son las que recuerdo y libros, bueno, no me viene ninguno a la mente que no sea científico. Bueno, Pero sí, esas pues películas digo, está bien. sí, digo, precisamente ahora, quizás ya entrando a la parte ahora sí que científica y que tú estés utilizando de tu bibliografía, digo que pues autores, autoras, papers, todas como que recomendarías para los estudiosos o los que se quieren introducir en los estudios de la migración. Sí, para entender cómo inicia el concepto de selectividad y autoselección, pues hay que leer los trabajos de George Borjas del 87 y 91, que fueron como las primicias sobre la selectividad y él es el que define la selectividad. Está también el trabajo de Chikiari Hanson del 2005, que es sobre el análisis de la inmigración mexicana en Estados Unidos y la selectividad desde otro enfoque sobre el desempeño de los mexicanos, de los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos en, en su lugar de origen. Y bueno, para los que les gustan los estudios de mujeres, hay uno muy interesante sobre precisamente los costos migratorios en las mujeres que son más altos por su vulnerabilidad, por así decirlo. Eh, es el de Lozano y López en el 2013. También está muy interesante. Y bueno, yo creo que esos son los que principalmente te ayudarían a entender más sobre la selectividad. Pues listo. Guillermo, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí en Sonorizando. ¿Algo más que quisieras agregar? Pues solamente si a alguien le interesa o no le quedó muy claro, pueden escribirme a mi correo ahí con algunas dudas o si quieren algo de bibliografía o
platicar o decirme que estoy mal, estaría bien. Y no, a tus órdenes, Carlos, cuando quieras volver a invitarme, no hay problema. Sí, no, ya más adelante, sí, para retomar la conversación. Así que ya después de Claro, presentar y la, también la espero tesis. haber sido claro y no de hablar así, muy vago. No, no, de hecho estuvo bastante claro, bastante ilustrativo. Y sí, de igual manera dejaremos tu correo ahí en la descripción del sonorizando. Pues, listo, y no, pues muchísimas gracias por haber estado hoy aquí con nosotros. No, a ti, gracias por la invitación, Carlos. Y pues así llegamos al final de esta edición de Sonorizando la Frontera, un programa que se realiza desde el Departamento de Difusión del Colegio de la Frontera Norte. Yo soy Carlos Martínez y hasta la próxima. Una producción del Colegio de la Frontera Norte.